Bermúdez Requena llegará a México para ser ingresado al penal del Altiplano en las próximas horas. Adán Augusto López afirma no temer a declaraciones de Bermúdez. Pues sabe cantar, ¿no? ¿No le preocupa? No. ¿No piensa dejar el puesto como senador? De ninguna manera. Ya suman 20 fallecidos tras la explosión de pipa en Puente de la Concordia. Hoy llega al país el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Será recibido por Juan Ramón de la Fuente. Sacan del aire indefinidamente a Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk. Una semana y un día de la explosión de una pipa de gas LP luego de volcarse en el Puente de la Concordia en la alcaldía de Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ya actualizó de nuevo la cifra de fallecidos a 20. Hay 28 hospitalizados y 36 dados de alta. A la lista también se suma Eduardo Romero, un joven repartidor por aplicación de 30 años. El día de la explosión, su INE fue encontrada entre los escombros. Él estuvo hospitalizado en el Magdalena de las Salinas, mientras su familia pedía donadores de sangre y de plaquetas. ¿Y qué sabemos de la mujer que murió y nadie reconoció? Según informes médicos, tenía quemaduras en más del 80% del cuerpo y estaba en el Hospital Magdalena de las Salinas en estado crítico. Desde el accidente fue ubicada por su tatuaje, que tiene en el brazo derecho con la palabra Laurel, y además tenía otro en la espalda en forma de corazón. Según versiones, la mujer vivía en situación de calle bajo el mismo puente en donde ocurrió la explosión. Sin embargo, a pesar de su muerte, nadie la reclamó y hasta ahora sigue siendo un misterio su nombre y su edad. Ayer se dieron a conocer más detalles de cómo sucedió el accidente. Esto fue lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Ha colaborado con investigación y venía de Tuxpan, Veracruz, en donde cargó y se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac para descargar. Al momento en que circulaba por la autopista México-Texcoco, tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla. Esta vía de incorporación es una curva con pendiente positiva. Al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior. Justo en ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. La fiscal también detalló que la empresa de gas Silsa ya compareció ante el Ministerio Público, que ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición a aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas. La empresa ya compareció ante el Ministerio Público y ha manifestado su disposición de aportar recursos para cubrir la reparación del daño, ¿no? La Fiscalía en este momento está documentando y evaluando cada caso para poder fijar los montos de reparación del daño conforme a derecho. Decir también que hemos pedido a la empresa que el canal para la realización de pagos o apoyos a los familiares sea a través de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es muy importante que las familias reciban asesoría jurídica, ¿no?, previo a que se realice algún pago y que tengan toda la información disponible para poder tomar alguna decisión con respecto a estos. Y miren, los accidentes de pipas continúan, lo cual nos debe llevar a una reflexión de lo que está sucediendo. Ayer hubo uno en Zacatecas sobre la carretera federal 45, dejando como saldo al conductor muerto, 3 más heridos y muchos daños materiales. 4 unidades de carga pesada también se vieron involucrados, de las cuales una de ellas transportaba materiales químicos. En este caso se suma ya también a otro choque que ocurrió el martes por la madrugada, en el que se vieron involucrados 2 camiones de carga pesada que conducían a exceso de velocidad. Eso nos tiene que llevar de verdad pues a que hay que hacer una nueva revisión de las condiciones en que estos transportes circulan por las carreteras de nuestro país.
Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo delictivo de La Barredora y exsecretario de Seguridad de Adán Augusto cuando este fue gobernador de Tabasco, está a horas de enfrentar a la justicia mexicana. Ayer por la tarde fue expulsado por el gobierno de Paraguay y por no contar con un ingreso ni estancia regular, dejando así el proceso de extradición, según detalló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, quien agradeció la colaboración de las autoridades paraguayas. Harfuch adelantó que Bermúdez, también conocido como el comandante H o el abuelo, será ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez una vez que llegue a México, en donde tiene una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Así fue como el comandante H salió de Paraguay poco después de las 2 de la tarde, hora del centro de México. Lo entregaron a las autoridades mexicanas en Asunción, esposado y con un chaleco blindado. Lo subieron a una aeronave Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía General de la República, el cual ha transportado ya también a otros delincuentes distinguidos, ¿no?, como el Chapo Guzmán o su hijo Ovidio, al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, pura rata. Hernán Bermúdez está por iniciar su regreso a México. En un principio se esperaba que tras salir del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi en Asunción llegara a Cozumel, Quintana Roo, pero el viaje fue desviado e hizo una escala en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia. De acuerdo con el portal de rastreo de vuelos FlightAware, que da seguimiento al itinerario de Bombardier Challenger 605, partirá a las 7:20 de la mañana, hora de Bogotá, y estaría llegando al aeropuerto de Tapachula en Chiapas a las 8:37 de la mañana, hora de México. De ahí se prevé que lo trasladen al aeropuerto de Toluca o al Felipe Ángeles para después ser llevado al penal del Altiplano en el Estado de México. En más de este caso, Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, no es el único detenido de este grupo criminal que operaba en Tabasco. Recordará que el pasado 23 de julio fue capturado Ulises Pinto, alias El Mamado, identificado como segundo al mando de La Barredora y quien se acogió al criterio de oportunidad de la FGR para colaborar y dar información sobre su jefe, el comandante H. Por su parte, Adán Augusto, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que no tiene miedo de que su exsecretario de Seguridad cante una vez de que enfrente a la justicia mexicana. Lo dijo con un poco de sarcasmo y yo supongo que con un poco de congoja, la congoja en la garganta, ¿no? Cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez. ¿Y si Bermúdez canta, senador? Pues sabe cantar, ¿no? ¿No le preocupa? No. ¿No piensa dejar el puesto como senador? De ninguna manera. Y mire, luego de las críticas a la iniciativa de reforma a la ley de amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es que haya una justicia más expedita y se garantice el derecho de los ciudadanos a que no pasen los años sin que haya una sentencia. Añadió que también se pretende limitar las facultades de la figura del amparo, ya que dijo, actualmente la ley permite que aún sentencias de la Suprema Corte sobre un caso puedan volver a amparar. Por supuesto, se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad, que eso es muy importante en la ley mexicana, en la norma mexicana, pero que se haga más expedito, que sea más rápido las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que se están modificando y en particular en la ley de amparo, que sea más expedito todo el procedimiento y al mismo tiempo que cuando hay una sentencia firme, pues no vengan otra vez años para la ejecución de la sentencia. Hablando de la reforma a la ley de amparo, durante la sesión de ayer, la mesa directiva del Senado, junto con las comisiones de Justicia, de Hacienda y de Estudios Legislativos, turnaron precisamente a comisiones esta iniciativa con la intención de escuchar a especialistas, organizaciones y ciudadanos. El senador de Morena, Javier Corral, aseguró que no habrá fast track y debatirán con responsabilidad los alcances de la suspensión del amparo, la nueva definición de interés legítimo y el impacto en casos vinculados con la delincuencia organizada, entre otros puntos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en lo que será su primera visita oficial a México, luego de que fuera electo el pasado 28 de abril. Estará 2 días y se prevé que ambos mandatarios profundicen en temas como la relación bilateral, reforzar la prosperidad de América del Norte, así como seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio.
Ayer le mostramos algunas pifias de funcionarios al dar el grito de independencia, pero el evento que más críticas recibió fue el del alcalde de Reforma, Pedro Ramírez, en donde se presentaron bailarinas exóticas. Más allá de ofrecer una disculpa, calificó a sus críticos de santos y santurrones. Pero el tema no se quedó ahí. La Secretaría de Gobernación confirmó que ya lo investiga y podría aplicarle una sanción. En el evento se usó la bandera nacional por parte de una de las bailarinas para sus movimientos exóticos, incluso con niños presentes, por lo que esto violaría el reglamento de uso de los símbolos patrios, que es la ley del escudo, la bandera y el himno nacional. La sanción podría ser una multa que supera el $1,000,000 y cárcel por hasta 36 horas. Viejo payaso, no es que sea uno santurrón, viejo tonto, es que hay que hacer las cosas en el lugar adecuado. Si a usted le gusta eso, a mí me da exactamente igual. Pásese usted lo que quiera, vaya usted a un table dance, gaste su dinero, pero no tiene usted por qué hacer eso con las fiestas patrias y menos con niños presentes. Santurrona, quizás su abuela. No, bueno, no, porque también lo dio a usted, que tiene pinta de bastante idiota. Mire, ¿qué le parece si nos vamos a Guadalajara esta madrugada? Información importante. Israel Orozco, buenos días, Israel. Mi querido Paco, muy buenos días, qué gusto saludarte. Te presento a continuación dos hechos relevantes en materia de seguridad en esta guardia nocturna. El primer hecho nos traslada hasta la colonia San Pedrito del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Aquí un hombre de unos 40 años recibió un disparo en el abdomen, fue llevado de urgencia a un hospital del municipio. Lo que nos dijo la policía es que este hombre estaba siendo auxiliado por otras personas que lo ayudaron a reparar su vehículo. Cuando sujetos armados llegan, intentan despojarlo de su vehículo y de sus pertenencias, y este hombre, al resistirse al asalto, le disparan sin que los asaltantes lograran concretar el robo. De momento, pues la salud de esta persona se debate entre la vida y la muerte. El segundo hecho, estamos precisamente ubicados en el cruce de Hidalgo y Federalismo, en la zona centro del municipio de Guadalajara. A mis espaldas, la presencia pues de la policía vial y también de la policía municipal, quienes atendieron un percance donde al menos 3 vehículos participaron. De momento y por fortuna, déjame decirte que no hay personas lesionadas. Sin embargo, el hecho ya es atribuido a un agente del Ministerio Público para que haga lo correspondiente con las investigaciones y deslinde responsabilidades, ya que de momento se sabe que esto se produjo al parecer por un semáforazo. De momento, esta es la información que te presento en esta guardia policíaca. Chocó el barco. Sí, mamá. Oh my God. We don't know what's happening. Yo te dije que no iba a caber ahí. No. Oh my God. There's people up there. Shit. Usted recordará que el pasado 17 de mayo el buque Escuela Cuauhtémoc se convirtió en protagonista de una tragedia, luego de que durante su salida del muelle en Manhattan los 3 mástiles impactaran la base del puente de Brooklyn. Transportaba 277 marinos, de los cuales 2 murieron y 20 resultaron heridos. Se habló de una falla del motor al atorarse la reversa, pero todavía no hay una versión oficial de lo que realmente ocurrió.
Pero ¿por qué hablamos de este caso? Porque ayer el buque Cuauhtémoc reanudó operaciones. De acuerdo con el Consulado General de México en Nueva York, el navío tuvo un zarpe simbólico de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana. Se prevé que el velero retorne al puerto de Nueva York el próximo 20 de septiembre, tentativamente en el buey 86, para después regresar a México en los primeros días de octubre. Hablando de las Fuerzas Armadas, en medio de todo el escándalo por el huachicol fiscal en Tabasco, ayer se dio a conocer que el general de brigada Jesús Alejandro Adame tomó el control de la 30 zona militar con sede en Villahermosa, en sustitución del general Miguel Ángel López, quien apenas había asumido el cargo en febrero pasado. A través de un comunicado, la defensa informó que se están realizando cambios de adscripción y relevos de personal militar de diferentes jerarquías, y la rotación periódica de mandos en las Fuerzas Armadas responde al objetivo de cubrir las vacantes generadas por retiros de servicios activos, el egreso de discentes de planteles militares, el impulso a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre otras situaciones. Había estado en el ojo del huracán este general porque había hablado sobre el señor Hernán Bermúdez, diciendo que se sabía desde antes sus actividades. En este espacio le dimos a conocer este caso en el que una mujer dio a luz en plena banqueta y luego abandonó a la recién nacida en calles de la colonia industrial en la Gustavo Amadero. Hasta el momento, la salud de la prematura se mantiene reservada. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de omisión de auxilio de cuidado, dirigida en contra de quien o quienes resulten responsables. El chofer del vehículo ya rindió su declaración. Se dio a conocer que el hombre que transportaba a la mujer es en realidad un conductor de taxi por aplicación. Fue identificado como Arturo y en el video viral es quien aparece pasándole papel a la mujer. Según su declaración, no supo de la existencia de la bebé hasta que vio las imágenes difundidas en redes sociales mediante las cuales identificó su automóvil. Arturo se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de la capital y señaló que pensó que la mujer simplemente estaba haciendo del baño. Además de que no le pidieron más datos e información sobre la mujer que dio a luz. Y las malditas ratas del día. En Monterrey, un violento asalto a plena luz del día. Un hombre que acababa de retirar 2 millones de pesos fue interceptado por 2 sujetos quienes lo despojaron del dinero antes de huir. Malditas ratas asquerosas. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando de pronto una llamada de auxilio a la central de emergencia alertó de un robo millonario. La policía municipal se acercó a un banco ubicado en el cruce de la avenida Juárez y la calle Tolteca, donde constataron el robo. Una fuente nos informó que este atraco ocurrió justo en el interior de este estacionamiento. La persona acababa de salir con el maletín cuando los delincuentes se acercaron a él, lo amagaron y posteriormente lo amarraron para huir con lo robado. Personal de investigación de la policía de Guadalupe llegó y se entrevistó con la víctima, de quien no se revelaron datos personales. Indicó a las autoridades que acababa de retirar 2 millones de pesos y que se dirigía a su vehículo, cuando de pronto fue interceptado por un par de sujetos, ambos con cubrebocas y uno de ellos con gorra. Tras despojarlo de su dinero, huyeron hacia la avenida Juárez. Más tarde llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y comenzaron con las indagatorias en torno a lo ocurrido. Hasta el momento, no se tienen pistas de los delincuentes.
Autoridades de Baja California confirmaron que un grupo delictivo presuntamente procedente del centro de la República cometió asesinatos ligados a rituales de santería. Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos violentos han ocurrido con cierta frecuencia en la ciudad, evidenciando un patrón de violencia ritualizada que preocupa mucho a la comunidad. Vea qué historia, ¿eh? Estas imágenes pertenecen a un grupo delictivo que presuntamente asesinó a varias personas en Tijuana. En algunos rituales que practicaban utilizaban sangre humana. Santería, confirmó la fiscal de Baja California. Al exterior de esta casa, en un fraccionamiento cercano al centro de Tijuana, realizaban rituales relacionados con santería, donde se cometían hechos delictivos. Primero asesinaban a las personas y después utilizaban la sangre de estas. Nos privaron de la vida y fueron encontrados los cadáveres aún maniatados de 3 personas cubiertos de bolsas de plástico, trasladados a bordo de un vehículo Buick color arena tipo vagoneta. Estas personas presentaban huellas de haber sido degollados. Aquí cabe mencionar que esta persona, apodado en Santero, directamente participando con otras 2 personas, habían llegado de fuera del estado, no son de este estado, tenían poco tiempo aquí, apenas meses, y trataban de establecer su liderazgo criminal aquí en Baja California, específicamente en Tijuana, inclusive hacer sus actividades apoyados en la santería. Un grupo criminal procedente del centro de la República Mexicana que busca protección a través de estos rituales. Una célula del crimen organizado se mueve, viene con todo. No es que diga, yo dejé allá mis cosas, vengo con todo esto y esto porque esto es mi esquema de protección. De alguna manera, ellos tenían altares en sus espacios, sean bodegas, sean hoteles, sean lo que sea. Ellos pueden justificar que lo hacían por una serie de cosas, ¿no? Porque tenían que rendir tributo a estas figuras de protección. Vecinos de la zona dicen que estos hechos violentos siempre se han registrado en la ciudad. Sí, se miraba. Sí, todo el tipo es efectivo. Sí, sangre humana con animales, que ahora están saliendo más a la luz, pues todavía. Según datos de la Fiscalía, es la primera vez en este 2025 que identifican y capturan a sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos por uno de los crímenes hasta ahora más violentos registrados en Tijuana. Un terrible hallazgo sacudió a las autoridades de Jalisco y Zacatecas. 6 cuerpos con evidente signo de tortura fueron encontrados en el municipio de Ojuelos, aparentemente trasladados desde la zona de Los Pinos, en Zacatecas, tras haber sido víctimas de homicidio. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que ya se comunicó directamente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para coordinar la investigación y garantizar que estos asesinatos se contabilicen en las estadísticas de Zacatecas y no en las de Jalisco. Nuri, adelante, va a llover. Bueno, nos evitamos el clima, vamos a una pausa y volvemos con usted. Adiós. Gracias, Paco. ¿Qué crees? Sí, va a llover, pero ojo porque el viernes parece que no va a llover, pero para eso les tenemos aquí toda la información. Para hoy jueves tenemos máxima de 24, mínima de 14, hay 60% de probabilidad de que llueva por la tarde. Pero mañana viernes, al parecer, Tlaloc no nos va a castigar tanto, 25 grados máxima, mínima 14, el cielo va a estar parcialmente despejado, así que hay que aprovechar. Y para el sábado, 25 grados máxima, mínima 13, para el sábado sí tenemos presencia de lluvia, así que ojo. Nosotros vamos ahora hasta Guadalajara para saber cómo van a estar las temperaturas. Este jueves 26 grados máxima, mínima 17, se siente calor, pero recuerden que va a haber también mucha humedad porque hay presencia de lluvia, 80% de probabilidad. Para mañana viernes 28 grados en Guadalajara, mínima 17, el cielo está parcialmente despejado y no hay presencia de lluvia. Tampoco para el sábado, también tienen las mismas condiciones, 28 grados máxima, mínima 17. Vámonos ahora hasta Monterrey para saber cómo va a estar el clima este jueves, 29 grados máxima, mínima 22 y tenemos presencia de lluvia con el 80% de probabilidad. Para el viernes 29 grados máxima, mínima 22, cielo parcialmente despejado. Mismas condiciones para el sábado, solo que sube un poquito la temperatura a 31 grados máxima, mínima 22. Nos vamos a enlazar en este momento con nuestro querido Talo Mata. Talo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, qué gusto saludarte ya en este jueves. Pues hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención, sobre todo como automovilistas, como motociclistas, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías capitalinos, están haciendo algunos dispositivos aleatorios para evitar que la gente
invada el carril del Metrobús en la Ciudad de México. Quieren garantizar los espacios y recuperar estos espacios libres, sobre todo para que se respete el reglamento de tránsito. Ayer se hizo uno de estos operativos y ahí lo vemos en pantalla. Sobre todo detuvieron a varios motociclistas que andaban en las motonetas ahí en la colonia Guerrero, en Paseo de la Reforma y la Glorieta de Violeta, que fue donde más se ha reportado este tipo de incidentes. Es importante que la policía pues mueva estos dispositivos de seguridad, estos operativos, justamente para levantar multas y también para trasladar estas motocicletas, estos vehículos en este camión que se llama La Bestia, donde llevan y trasladan las motocicletas a un corralón, a un depósito. Entonces, pues es importante que se respete el reglamento de tránsito, sobre todo para garantizar también el paso de los transeúntes y evitar accidentes. Paco. Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, mi querido Atalo. Muy buen día, un abrazo. Buen día, un abrazo de vuelta también. Ricardo Vitela está en Eje 7. Ricardo, adelante. Paco, buenos días. Estamos aquí en Félix Cuevas, el Eje 7. La movilidad vehicular en estos momentos con imágenes de Luis Flores. Bueno, pues ya se incrementa a quienes vienen ya de Dr. José María Bertis, también de la avenida Universidad, en este punto, en este crucero importante. Todavía es fluido. Quienes proceden desde el Metro División del Norte en dirección a Churubusco, el avance es constante, igual que en el sentido opuesto. Lo que sí me salta, y es que, bueno, los señores del transporte público, exactamente, ya tiene ese microbús más de 20 minutos en ese carril, no se mueve, no es una parada para ellos, y bueno, ojo, autoridades de CEMOVI, quienes están realizando sus recorridos, pues para poco pongan en orden esos señores que no entienden y siguen haciendo sus paradas donde no deben de hacerlo. Paco, la información que tenemos esta mañana aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Gracias, Ricardo. Ahora vamos con José Antonio García. Mi querido José Antonio está en Eje Central. Adelante, Pepe Toño. Eje Central y Viaducto, Paco, qué gusto saludarte, con 16 grados centígrados aquí la temperatura y con el 30% de probabilidad de que comience a llover aquí en este lugar en las siguientes horas. El tránsito vehicular va en aumento para quien se desplaza de la zona del Eje 4 Sur en dirección hacia la zona centro, y en el viaducto ya detenida la circulación vehicular en dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. El reporte que tenemos, Paco, muy buen día. Buen día, gracias, José Antonio. Y bueno, mi querido Raúl Flores, ¿cómo está, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Mañana se cumplen 40 años del sismo de 1985 y 8 del 2017. Son fechas que duelen en todo el país, pero más en la Ciudad de México. Entramos al centro de documentación del periódico Excelsior y eso es lo que encontramos en Historias que dejan de contarse. Este 19 de septiembre México recuerda dos heridas abiertas que marcaron la historia de la Ciudad de México, los sismos de 1985 y 2017. Dos tragedias separadas por 32 años que han sido registradas por los lentes de los fotógrafos del periódico Excelsior. Imágenes rescatadas de la memoria del Centro de Documentación de este diario de la vida nacional. El reloj se detuvo a las 7:19 de la mañana de 1985, cuando un terremoto de magnitud 8.1 redujo a ruinas hospitales, escuelas, viviendas y oficinas. Miles de muertos, miles de familias rotas, un estado rebasado y una sociedad que por primera vez entendió que la respuesta estaba en sus propias manos. 32 años después, en 2017 la historia se repitió. A la 1 de la tarde con 14 minutos, otro sismo golpeó la Ciudad de México y estados vecinos. Más de 360 personas murieron. La capital volvió a llenarse de escombros, pero también de manos solidarias, jóvenes, vecinos rescatistas y voluntarios que escribieron otra página de solidaridad nacional. El periódico Excelsior ha consignado desde entonces la tragedia. Mostró la vulnerabilidad del Estado, pero también la fortaleza de la sociedad. A 40 años del 85 y a 8 del 2017, la lección sigue vigente. La memoria no es solo duelo, es también compromiso con la vida, la prevención y la justicia para quienes ya no están.
Mañana en distintos puntos de la ciudad se guardará un minuto de silencio y se realizará el simulacro nacional como un recordatorio de que la prevención es la única herramienta frente a un país que vive sobre placas tectónicas en constante tensión. Hay que destacar que mañana en este simulacro hay que hacerles caso a todos los simulacros porque la diferencia de segundos entre la vida y la muerte. Bueno, hablando del simulacro nacional, manténgase atento porque la alerta llegará a 80 millones de celulares de todo el país, incluso hasta las zonas rurales. Así lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. El nivel de penetración del celular, o sea, la cantidad de personas que tenemos un celular, ya es muy alta en nuestro país, incluso en zonas rurales. Entonces, a lo mejor no tienes una alarma cerca de tu casa o no sonó la alarma del sistema estatal, pero sí tienes el celular en donde te alertan para que puedas tomar todas las precauciones. Entonces, hay mucho avance y hay que seguir trabajando en ello. La logística para este segundo simulacro es el siguiente. Será a las 12 del mediodía y se tomará como caso hipotético un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La señal de alerta sísmica será transmitida a través de más de 14,000 altoparlantes, además de 100 estaciones de radio y 11 televisoras. Una vez que suene la alarma, 5 cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolarán la CDMX, tal y como ocurre en una situación real. Además, diferentes estados también tendrán simulacros por causas diferentes. En Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur será un simulacro por huracán. En Durango, Guanajuato y Tamaulipas, incendio urbano, y Baja California por tsunami. Muchas gracias, mi Robert. ¿Qué está pasando en la limusina naranja? Ahorita le decimos las demoras. Hay 5 minutos para la línea 1 y la línea 2. 6 minutos. Sin embargo, la línea 3 la vamos a dejar en pausa. Ahorita le cuento por qué. 4 minutos para la 4, 5 para la 5, al igual que para la 6. ¿Qué está pasando con la línea 7? Le cuento que la línea 7 lleva una demora aproximada de 5 minutos. 6 minutos para la línea 8, 5 para la 9 y la 12. 6 minutos para la A y 6 minutos para la B. Y es que le cuento que en redes sociales nos están diciendo: llevo esperando más de 10 minutos en 18 de marzo y no llega ni un tren en la línea 3. Línea 3 no está avanzando, ya llevamos un rato, hasta aquí no pasa nada. Amanecemos con la línea 3 sin que haya trenes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Línea 3, más de 6 minutos, llevo 15 minutos y no aparece ninguno de los vagones. No está lloviendo y la línea 3 no hay ningún servicio. ¿Y qué nos está diciendo el metro? Bueno, que se está agilizando la circulación de los trenes en la línea 3 después de que se realizara el retiro de uno de los vagones para su revisión. Así es que tómelo en consideración, la línea 3 complicada porque uno de los trenes se descompuso. Y bueno, otra de las opciones está en el Metrobús. El Metrobús trae un servicio regular en sus 7 líneas, así es que puede ser una buena opción si el metro no le está funcionando por las calles de la Ciudad de México, desde la línea 1 hasta la 7, el Metrobús lo puede llevar. Y mire, le cuento que en la estación normal de la línea 2 del metro fue rescatada una pequeña tortuga que se encontraba en los durmientes de las vías, por lo que corría riesgo de la zona electrificada de los trenes. Para el resguardo de este pequeño reptil se requirió hacer un corte de corriente de 3 minutos para que el inspector en jefe de estación bajara a las vías y pusiera a salvo a esta tortuguita y luego fuera entregada a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente el servicio se restableció. ¿Cómo se llamará? ¿Quién será? ¿Será Leonardo? ¿Será Rafael? ¿Será Miguel Ángel? ¿Usted quién cree? Vamos ahora con Mona. Gracias, Kike. Miren, en 2018 cerca de 100 manatíes fueron encontrados muertos en diferentes municipios de Tabasco. Hoy se sabe que la causa de esto fue la contaminación del agua, que 7 años después continúa. Los ríos, lagunas y arroyos de Tabasco siguen siendo el cementerio de los manatíes. En 2018, Imagen fue testigo de la mortandad masiva de esta especie en peligro de extinción. Más de 80 manatíes en los municipios de Macuspana, Jonuta y Centla. La salida rápida para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue vincular las muertes al florecimiento de algas nocivas debido a la sequía. Al mismo tiempo hubo mortalidad también masiva de peces, de muchas especies, pero las que fueron más significativas fueron, por ejemplo, la carpa herbívora y el pez diablo.
La investigación fue cerrada sin resultados concluyentes, a pesar de la aparición de diarrea, fiebre y lesiones en la piel, principalmente en la población infantil de la zona conocida como Los Vitzales. 7 años después de ocurrida la emergencia, estudios científicos revelan que la causa fue la contaminación del agua. Metales pesados, combustibles y agroquímicos que al día de hoy ponen en riesgo no solo a la reducida población de Manatí, sino a los habitantes de una de las regiones más pobres del país que pescan, se bañan y consumen agua de estos afluentes. Tan solo este año han aparecido flotando inertes 25 manatíes. Y sigue siendo alarmante porque el hecho de tener muertes no naturales sí implica un deterioro o algún problema ambiental que debemos de atender, ¿no? 2 muestreos realizados en 2024 y 2025 en agua, sedimentos y vegetación arrojaron indicios sobre la presencia de 3 peligrosos metales que acumulados en el organismo provocan cáncer. Encontramos algunos elementos, ¿no?, que pues podrían resultar tóxicos, que son bioacumulables, por ejemplo, el litio, bario y vanadio también. El litio sale de las baterías o pilas que se desechan sin control. El bario se utiliza como aditivo en las perforaciones petroleras y el vanadio se libera con la quema de combustibles fósiles. Principalmente está Pemex, Macuspana es un municipio petrolero. Este es uno de los antiguos pozos de Pemex, sumergido en el hábitat del manatí. Aunque los más de 80 pozos ubicados en la zona de Los Vitzales están clausurados, solo basta con remover un poco el sedimento para que burbujee el agua y surja un fuerte olor a combustible. Y véanlo ustedes cómo sale la contaminación ahí. Sale hasta la grasa, lo que es la grasa del petróleo. Y Daniela Abigail Arrieta Sánchez, de 15 años, pide de su apoyo para ser donantes de sangre y plaquetas. Ella padece de leucemia, tendrá que acudir al Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre y como parte de los requisitos tienen que ayunar mínimo 4 horas antes y durante ese lapso se recomienda que tomen mucha agua. Pesa más de 50 kilogramos y ser mayor de edad también. Podrán acudir de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, por la tarde de 3 a 6, los sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. Mérida, Yucatán enfrenta una crisis silenciosa. Niños de apenas 12 años, fíjense, consumen cristal y fentanilo. Según el Centro de Integración Juvenil, la edad de inicio en drogas ha descendido de manera alarmante. Antes era alcohol, tabaco, marihuana, hoy la metanfetamina domina y el fentamino. Aparece también incluso en jóvenes que desconocen su consumo. Además, el consumo entre mujeres adolescentes adultas ha crecido hasta un 50%, reflejando la vulnerabilidad social y falta de programas de prevención. Mientras tanto, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada mantiene a la policía enfocada en tránsito, dejando que el crimen organizado inunde la ciudad de drogas. Imagínense. Pues es momento de irnos a la información de los espectáculos. Ya son las 6 de la mañana con 54 minutos. Y miren, Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, aseguró que trabaja en sí misma para representar con orgullo a su país en el certamen internacional que se va a realizar el próximo 21 de noviembre allá en Tailandia. La tabasqueña de 25 años destacó su compromiso con causas de paz, de justicia, educación y altruismo y señaló la importancia de empoderar a niñas y mujeres para que se reinventen y luchen por sus sueños. Bosch afirmó que llevará su corazón y su país al concurso usando su voz para quienes han sido silenciados y mostrando autenticidad y cercanía a través de su plataforma. Todo el éxito que te acompañe, mi querida Fátima, desde aquí, todos los mexicanos. Mira, suerte, venga. Hoy en día las mujeres podemos soñar con ser lo que queramos, llevar esa fuerza para todas las niñas y mujeres que nos están viendo, que sepan que no están solas, que no las define su pasado, su presente y mucho menos su será. Que lo único que las define es lo que tienen en el corazón y que en el momento que ellas quieran se pueden reinventar, salir adelante, darlo todo y reconstruir su vida siempre. Bermúdez Requena llegará a México para ser ingresado al penal del Altiplano en las próximas horas. Ya suman 20 fallecidos tras la explosión de pipa en Puente de la Concordia.
Estudiantes golpean a director de CETIS en Tampico tras denuncias de acoso. Habla chofer del vehículo de la mujer que dio a luz en las calles de la Gustavo Amadero. Denuncian maltrato animal en Charreada de San Luis Potosí. Comenzamos con estas imágenes, es el CETIS 78 de Altamira, Tamaulipas. Algunos alumnos golpearon a su director, quien es señalado por acoso y abuso. Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó con la intervención de la Guardia Estatal. Los estudiantes exigen la destitución de este hombre. Así fue como estudiantes del CETIS 78 en Altamira, Tamaulipas, agredieron a su director, Julio, tras una protesta que terminó en actos de violencia por presuntos casos de acoso contra alumnas y personal del plantel por parte del docente a cargo. La manifestación, que inició con un reclamo estudiantil, escaló cuando los jóvenes comenzaron a romper vidrios y ventanas y mobiliario del edificio administrativo, para después golpear al directivo hasta derribarlo. Elementos de la Guardia Estatal intervinieron en la escuela tras recibir reportes de vandalismo y agresiones, por lo que desplegaron un operativo para proteger al resto de la comunidad estudiantil y al docente. Hace apenas unos días, el 13 de septiembre, se habían presentado denuncias de acoso laboral y escolar en contra del mismo director, una de ellas ante la Comisión de Derechos Humanos. Además, en 2020, maestros ya lo habían señalado por acoso, desvío de recursos y otras irregularidades. Por su parte, las autoridades aseguraron que darán seguimiento a las denuncias y recopilarán testimonios para determinar las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables. Pues bueno, lamentable lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre esta situación, hasta este momento, el CETIS 78 no se ha pronunciado. Mientras tanto, en la capital, el pasado viernes, alumnos del CETIS 10 y del Colegio de Bachilleres Plantel 20 protagonizaron una riña que habría dejado a un joven herido. Tras el enfrentamiento, comenzaron a circular en redes sociales amenazas dirigidas en contra de estudiantes del Bachilleres 20, lo que generó temor entre la comunidad. Ante tal situación, las autoridades del plantel ya solicitaron apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desplegó policías escolares, sectoriales y metropolitanos para resguardar tanto alumnos como a profesores y las instalaciones. Aunque las clases no se suspendieron, la asistencia bajó a un 70% del total de los más de 1,000 estudiantes. Justamente Ricardo Vitela nos tiene el reporte desde ahí, desde el Bachilleres 20. Ricardo, adelante. Gracias, Paco. Efectivamente, la calle Nicolás San Juan y Mateo Romero, Colonia del Valle, es donde se ubica este plantel 20 del Colegio de Bachilleres, y en estos momentos autoridades de este plantel educativo están platicando con los padres de familia que están preocupados por esta situación después de las amenazas que empezaron a surgir en las redes sociales de atentar contra la comunidad estudiantil con este conflicto que se comenta de un grupo de jóvenes de este bachilleres con el CETIS 10 que se encuentra en la colonia Alfonso III, allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Las amenazas llegaron por medio de chat
chats con respecto al padre de un joven del CETIS 10, comentando que habían lesionado, que habían abajeado a su hijo y que en manera de represalia pues iba a venir a atentar contra la comunidad estudiantil de este plantel educativo. Es por eso que las autoridades pidieron la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde el día de ayer, Paco, ya lo hemos comentado, está de manera permanente este resguardo del alumnado que ingresa, también de las instalaciones y de la periferia donde se encuentra este plantel educativo del Colegio de Bachilleres, y ahorita, bueno, pues están hablando con los papás y ellos están haciendo algunas preguntas a las autoridades. Quisimos hablar con ellos, pero con las autoridades, pero no quisieron. Vamos a acercarnos con uno de los padres de familia para que nos comenten esta situación. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Sé que está ahorita muy atento con lo que dicen las autoridades del plantel, pero ¿qué sabe usted de lo que les ha comentado su hijo con respecto a estas amenazas que surgieron en redes sociales para atentar contra la comunidad estudiantil? Pues sí son mensajes que suben a las páginas, a las redes, que han venido, bueno, que han estado amenazando que van a venir y que les van a pegar. Los chicos están muy espantados, algunos quieren venir, algunos no, pero es lo que estamos justamente ahorita viendo, que haya esa seguridad, ¿no? Estamos viendo que sí está la presencia de la policía y los directivos tienen la atención de tener la seguridad de que los niños y los chicos estén bien aquí en las clases. Sabemos, ¿es hijo, niño o niña quien viene aquí al plantel? Sí, es un niño. Un niño. Sabemos que quizá esté resguardado esta periferia, quizá esté resguardado el plantel, pero las calles aledañas, ese es el problema, porque su hijo, no sé si usted lo traiga o se venga solo, se regrese solo. ¿Eso le preocupa a usted? Sí, claro, ahorita en la mañana sí lo podemos traer, pero ya la salida es el punto, ¿no? Que ya no hay esa certeza de que quién venga por él, él se va solo, se regresa solo. Digo, afortunadamente no vive lejos, vive muy cerquita, pero es la inseguridad que nos da, que sí está tranquilo, ¿no? De que vaya seguro, que llegue seguro a la casa. ¿Qué le van a solicitar a ustedes o qué le van a preguntar a las autoridades de este plantel? Pues realmente están haciendo todo lo que se puede. Lo que a mí sí me extraña es que si son comunicados de internet, pues ¿por qué no actúa la policía cibernética, no? Ahí es donde yo creo que ya ahí deberían de actuar. Si ya deberían de tener ubicados a quién es el que está haciendo eso. Porque no nada más es en este plantel, es en otros muchos. ¿Es la primera vez que sucede esto o ya ha habido otras circunstancias similares a esta situación que pasó el viernes pasado? Pues por lo que dicen, creo que ya ha habido otras ocasiones en otros años, pero aquí con mi hijo es la primera vez que nos sucede. Señor, ¿cuál es su nombre? Alfonso. Bueno, José, muchas gracias y lo dejamos para que esté atento con nosotros. Muchas gracias. Mira, Paco, pues es el testimonio de los papás. Están preocupados, sí, es obvio por esta situación de las amenazas en las redes sociales, pero como se lo comenté, el resguardo quizá esté aquí, pero las calles aledañas, cuando los niños salen y se van hacia el metro, muchos que se van solos a sus casas, ahí está el problema. Ojalá, como dice el señor, la policía cibernética haga su trabajo también, empiece a investigar de dónde proceden este tipo de mensajes en las redes sociales. Y bueno, pues ya terminó la plática con las autoridades y eso es lo que está pasando en el Bachilleres 20. La vigilancia aquí va a estar permanente por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Paco. Muy bien, pues estamos muy pendientes. Gracias, mi querido Ricardo. Un abrazo, Paco, buenos días. Otro de vuelta, pero miren, no son las únicas agresiones que se registraron. Nos vamos ahora a Monterrey. Un estudiante de 17 años fue detenido tras presuntamente agredir a una compañera dentro de la preparatoria técnica médica. La joven, quien sufrió una patada en la cabeza sin motivo aparente, cayó al suelo y fue trasladada al hospital universitario en donde está internada. El presunto agresor, identificado como Leonardo, fue asegurado por policías municipales y quedó a disposición de las autoridades, mientras los padres de la víctima, por supuesto, lo que exigen es justicia. Enfermo este. En otros temas, una videocámara de seguridad captó el momento en que una camioneta se estrelló de forma violenta en contra de las bombas de una gasolinera sobre la carretera Manzanillo-Cihuatlán, en el municipio de Manzanillo. El accidente dejó 2 empleadas heridas y causó también daños materiales. Según reportes iniciales, el conductor presuntamente estaba alcoholizado. Las imágenes muestran cómo la camioneta pierde el control y destruye la parte frontal del vehículo, así como la infraestructura cercana. A pesar de la gravedad del impacto y de que las víctimas quedaron tendidas en el suelo, personal de la estación, que resultó ileso, activó los protocolos de seguridad necesarios para evitar una posible explosión.
una semana y un día de la explosión de una pipa de gas LP luego de volcarse en el puente de la Concordia en la alcaldía de Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó la cifra de fallecidos de 20 y ya al momento 28 hospitalizados y 36 dados de alta. A la lista también se sumó Eduardo Romero, un joven repartidor de aplicación de 30 años. El día de la explosión se encontró su INE entre los escombros. Él estuvo hospitalizado en el Magdalena de las Salinas, mientras su familia pedía donadores de sangre y de plaquetas. Ayer se dieron a conocer más detalles de cómo sucedió el accidente. La ruta era de Tuxpan, Veracruz, hacia una gasera en la alcaldía Tláhuac. La pipa de gas perdió el control en una curva, impactó 2 veces en contra de los muros de contención y se volcó. Este impacto causó una fractura de 40 centímetros en el contenedor por donde se fugó el gas. La explosión fue detonada por una chispa en un área de expansión de gas de 180 metros. Berta Alcalde también detalló que la empresa de gas Silsa ya compareció ante el Ministerio Público, que han colaborado con la investigación y manifestaron su disposición de aportar recursos para la reparación del daño a las víctimas. La tragedia en el Puente de la Concordia nos dejó historias que resaltan la unión de los mexicanos. Esto fue lo que vivieron Alonso, quien se convirtió en el ángel de la pequeña Yaslin Azulet, nieta de doña Alicia, la abuela heroína, al trasladarla en su moto al hospital, y la de Armando, a quien su perro le salvó la vida durante la explosión. ¡Quítate! ¡Ey! ¡Ey! Alonso Segura es el motociclista que apoyó al oficial Sergio Ángel Soriano Buendía en el rescate y traslado de la nieta de la señora Alicia Matías. Así recordó aquel momento. Yo lo que hice fue sacar una navaja de mi canguro y empezamos a cortar su ropa de la niña, ¿no? Sergio pues, tomó la decisión, ¿no?, de llevarla al hospital, y mi esposa le dijo pues, que te lleve a Alonso. Fue un recorrido de 2 minutos hacia el hospital, donde Alonso dice no pudo contener su desesperación, pues sabía que la niña necesitaba ayuda urgente y comenzó a gritar. ¡Niño quemado! ¡Niño quemado! Le deseo lo mejor a la niña y a la familia, ¿no? Que quise hacer más, pero no pude. Una semana después, Alonso regresó a la zona cero para buscar tranquilidad y seguir apoyando a otras personas. Así fue como se encontró con un grupo de vecinos que ofrecía comida a Armando y su perrito Zeus, ambos en situación de calle y que con la explosión perdieron al resto de sus amigos. Con cariño, Armando recordó los apodos de quien asegura le extendieron la mano cuando comenzó a vivir en la calle. Por apodos, pues era el peor que decían Barbas, el otro chino, el otro era como si su pareja, pues era la flaca y le decían el señor. En las listas de lesionados, ellos eran las personas sin identificar, los sin nombre, pero para Armando eran su familia. La familia con quien vivía debajo del Puente de la Concordia y se dedicaba a vender fierro viejo. Armando compartió con Imagen Noticias que el miércoles llegó con Zeus a su choza, donde estaban sus 5 amigos, y uno de ellos le pidió que fuera a vender material que habían recolectado por la mañana. Pero yo traigo un perrito, un husky, que adopté de la calle. Entonces yo lo amarré, yo me fui, no tardé mucho, fueron por mucho unos 10 minutos en lo que fui y regresé, pero pues cuando regreso ya no encuentro a mi perro. Ya estaba roto el lazo y todo, y yo le pregunto a mi compañero, oye, mi perro, es que se rompió el lazo y se echó a correr. Armando expresó, aún con voz temblorosa, que se fue a buscar a su perrito y que lo encontró en un puesto de tacos a unas calles de distancia del puente. Dijo que mientras estaba ahí, escuchó la explosión y corrió de vuelta para averiguar qué había pasado y si sus amigos estaban a salvo. Sin embargo, al llegar a su choza, ya no quedaba nada. Literal, como si hubiera desaparecido el puesto, ya no estaba nada de ellos, o sea, yo los busqué, la verdad, pues yo los busqué. Armando recordó que cruzó la calle y se sentó en la banqueta. Después ya no pudo hacer más. Aunque alrededor había personas quemadas pidiendo ayuda, él dice que ya no reaccionó hasta horas después para recibir malas noticias. Fue así como un día que me dijeron que ya habían, bueno, que 3 de mis compañeros sí habían fallecido, sí. Bueno, ya habían morido calcinados y otros 3, bueno, los otros 2, la verdad, se fueron graves, que era una mujer y un chavo. Y hoy, pues, una vecina de aquí de la zona me dijo que, pues sí,
que pues ya le habían dado la noticia de que sí ya habían fallecido. Literal quedé yo nada más y mi perro. Tras la explosión, Armando, sin otra alternativa, siguió viviendo debajo del puente. Ahí un grupo de vecinos solidarios llegó para apoyarlo. Decidimos venir a ofrecerle un poco de comida, su perrito está enfermo, ofrecerle atención médica, pero bueno, ya por fortuna ya una familia se llevó al perrito, ya está internado y ahorita estamos viendo cómo lo vamos a ayudar a Armando. Zeus permanece en el veterinario. A Armando le ofrecieron un espacio para pasar la noche. Se han acercado y me han ofrecido, pues sí, una casa, un taco y hasta un trabajo, ¿no? Y la verdad yo estoy muy agradecido. Rodeado de vecinos de Santa Marta, Armando se cambió los tenis, que por cierto ya le incomodaban para caminar. Preparó su maleta y se fue para pasar la noche bajo un techo. Atrás dejó un par de tenis rojos y el lugar donde compartió momentos con los amigos que no ha vuelto a ver. No me quedo más que con lo bueno de ellos y pues prenderles una veladora y pues que estén bien, ojalá y donde estén, y pues yo siempre les voy a estar agradecido aquí pues porque ellos fueron los que me brindaron el apoyo cuando yo lo ocupé. Usted recordará que la pequeña Yeslina Zulet está siendo atendida en el Hospital Shriners en Galveston, Texas. Ayer para Imagen Noticias, su mamá, Yasmín Carrillo, dijo que ha respondido favorablemente a las cirugías que le hicieron y le colocaron férulas en sus manitas para evitar deformaciones. A Zulet está en cuidados intensivos ya que tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo. Sí, es crítica, pero está estable. Pues mi bebé no tuvo algo tan fácil que digamos. Ahorita está... lo que ella tiene pues sí es muy grave, pero pues la tienen estable y gracias a Dios mi bebé tiene ahora sí un progreso más de lo que estaba anteriormente. De hecho ahorita mi bebé estaba con ella, está despierta, me está viendo, así que pues sí, ahorita sí, gracias a Dios me permiten estar cerca de ella y convivir con ella un rato. Siguiendo con la explosión de la pipa, se va a crear un comité de solidaridad para las víctimas liderado por Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalino. Va a recolectar donaciones y garantizará la transparencia de los fondos. Además, exigirá justicia y la reparación integral del daño para los afectados. El comité contará con la participación de la ONU, la UNAM, la Cruz Roja y la sociedad civil. Nos vamos con Atalo Mata. Él se encuentra en un mural que fue hecho en honor a las víctimas. Mi querido Atalo, adelante. Así es, Paco, y te voy a mostrar justamente aquí a mis espaldas este mural. Es una zona donde generalmente artistas urbanos, aquí en Iztapalapa, junto al Puente de la Concordia, es a la altura, precisamente para que la gente ubique, del Metro Santa Marta, ¿no? Es un paradero muy grande donde confluyen varios transportes públicos y aquí es donde justamente está este mural de un grupo que se llama Maydex La Calle, de Snoke. Snoke es el artista, el muralista que pues llevó a cabo esta obra de arte. Es un mural recordando con la Virgen de Guadalupe y con unas alas muy grandes a esta abuelita de 49 años de edad que en todo momento, después del accidente que ya conocemos de la pipa, pues protegió a la bebé de 2 años y pues en todo momento, hasta el final, hasta el último suspiro, aquí la cuidó hasta que la entregó a las autoridades, a la policía, al hospital. Y hay, en la parte de abajo, hay una ofrenda de la gente que ha venido, que ha pasado con veladoras y ha dejado algunas flores, pues también en memoria de esta señora, Alicia Matías, que finalmente pues fue muy doloroso para mucha gente. Y estamos entrevistando aquí a algunas personas, a vecinos, como a Roberto Aldana. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Sí, yo vi cuando lo pintaron, sí les quedó la neta muy bonito. Gracias a Dios, pues nos salvamos esa vez de esa ocasión, sí. Ok, ¿y tú qué te parece, qué tan importante es que se le recuerde así a la señora de esta manera, con un mural? No, pues muy importante para la comunidad, recordar algo muy bonito, ¿no? Que la señora salvó a la bebé, ¿no? Sí. ¿Aquí la conocían a la señora o no? Bueno, pues es muy grande aquí, ¿no? Como para... Porque tú tienes ya mucho tiempo viviendo aquí. Sí, yo toda la vida he vivido aquí, no, pues yo creo que la señora iba pasando en el transporte y pues
pasó y salvó a la bebé, gracias a Dios, ¿no? Todo sí, estuvo muy feo ese día, la neta. Yo vine de chambear como a las 3 de la tarde, más o menos. Ah, pues más o menos la hora del accidente. Sí, la neta sí, yo anduve hasta como a las 2, 3 de la mañana ese día ayudando igual. Sí. ¿Tú estuviste ayudando entonces? Sí. Ibas pasando y te diste cuenta de todo. Sí, la neta sí. Yo siempre paso aquí como a las 7, 7 y media máximo. Voy a trabajar y regreso como a las 2, 3 de la tarde. Sí. ¿Qué fue lo que viste en ese momento cuando venías? ¿Venías en transporte público, en un carro o qué? Caminando, yo trabajo aquí en Los Reyes, estoy cerquita. ¿Qué haces? De albañilería. Ajá. Sí. ¿Jardinería? No, albañilería. Albañilería. Sí. Luego tú venías pasando y ¿qué viste? ¿Qué fue lo primero que viste? Toda la gente ayudando a casa, yo también ayudé un rato, anduve movido. Luego fuimos a poner unas carpas y todo eso. Sí, gracias a Dios estamos todos, unos u otros salvos, ¿no? Pues sí. Sí. Y posteriormente, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te quedaste todo el día y al otro día qué siguieron ayudando? Sí, pues anduvimos subiendo a la gente a las camionetas, llevándolos al hospital. Un valero sacó una moto y los llevamos. Sí, 2, 3 cosas hicimos, la neta. Todavía anduvimos barriendo al otro día todo el desmadre de la ropa quemada, todo. Sí. Oye, Roberto, ¿y seguido pasa eso con las pipas por aquí, por esta zona? Porque pasan muy rápido a toda velocidad, ¿no? Sí, la neta la carretera está muy feo. Para dar la vuelta para arriba está muy feo. Hay muchos hoyos y eso. Y de por sí aquí, cuando se hace el tráfico, pues vienen bien rápido. O en la noche le pasan más rápido para arriba. Por eso pasan los accidentes. La neta también, lo bueno que nos salvamos de donde está la gas. No, le hubiera agarrado la gas, nos hace más desmadre. Sí, hubiera estado más complicado. En fin, y bueno, pues es muy bonito recordar aquí a esta señora que ya, incluso Paco, pues como tú sabes, ya la recuerdan y la reconocen como una heroína. Pero bueno, Roberto, muchas gracias por habernos dado esta entrevista y este testimonio. Que estés muy bien. Sí, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Paco, pues tú lo verás, pues sí tienen talento los artistas urbanos de esta zona de Iztapalapa. Y finalmente, bueno, pues aquí lo importante, lo central, el trasfondo es mantener viva la memoria de Alicia Matías, quien en todo momento, como cualquier otra abuelita, hubiera protegido a su nieto. Sin duda, la verdad que tantas historias, mi querido Atalo, qué bueno que se haya hecho este mural para reconocer la valentía y la heroicidad de esta mujer. Muchísimas gracias. Muy buen día, hasta luego. Buen día. Mónica, adelante. Y miren, ahora nos vamos a otro tipo de accidentes. Cada año los accidentes con pirotecnia dejan secuelas irreversibles en decenas de niños y jóvenes en México. Y Jesúa Legaspi, quien perdió la vista de un ojo a los 14 años, nos muestra cómo la resiliencia y el apoyo familiar pueden transformar una tragedia en una segunda oportunidad. Varias veces lloré en mi cuarto solo por culpa, o sea, no por tristeza de decir, ay, me dolió el golpe y ya no estoy viendo, no, sino solo por culpa de decir, ahora por mi culpa ellos se sienten culpables, pero solo por mi desobediencia. A los 14 años, Yeshua tomó una decisión impulsiva durante las fiestas decembrinas que provocó un accidente con un cohete. Esto le causó desprendimiento de retina y daño irreversible en el ojo derecho, dejándolo sin la posibilidad de recuperar la vista. No recuerdo si es mi cabeza loca o realmente pasó. Yo recuerdo haber hecho mi cabeza para atrás por reflejo, por haber visto un cacho de cohete. Me hago para atrás y cuando me hago para atrás, el cacho de cohete que me provoca el traumatismo me corta primero el tabique, porque si tú te das cuenta no tengo el tabique roto como tal, tengo literal un agujero. Bueno, afortunadamente ya no se siente tanto, pero si me pasan la mano sí, se siente. Corta el tabique, lo corta literal y termina frenando con mi ojo. Yeshua no solo perdió la vista. Hace 13 años, siendo apenas un adolescente, también perdió la confianza en sí mismo, el control de su vida y, como muchos jóvenes que atraviesan un trauma, llegó al límite de la desesperación, todo por jugar con cohetes. Sí llegué a pensar en la muerte en ese momento porque no sabía en realidad en qué iba a terminar. Cuando empiezo a hablar con los doctores, ellos me dicen, estás vivo. Sin embargo, con el apoyo de su madre, pudo salir adelante. Ella me dice, ¿puedes ver? Sí.
con un ojo pero ves. No, pues que sí. ¿Sigues tocando la batería? Sí. ¿Juegas fútbol? Sí. Ok. Entonces no te puedes quejar. Es tu decisión si quieres vivir deprimido o sonreírle a la vida y seguir adelante. Al día de hoy, como te comento, juego fútbol, toco la batería y al día de hoy manejo. De 2003 a 2024, en México existe un promedio de 34 accidentes con pirotecnia al año, donde 6 de cada 10 víctimas de estos incidentes son niños y niñas de entre 5 y 14 años de edad. Accidentes que ocurren en fiestas como las de este 15 de septiembre. Asistiría a un evento donde truenen cohetes. Sí lo he hecho. Es muy difícil para mí por lo que viví. Sí lo he hecho, pero me cuesta mucho trabajo. De hecho, en estas fechas y en ese tipo de eventos, normalmente yo salgo con la cabeza agachada y con la mano tapando o cubriendo mi ojo bueno, justo por miedo a perder pues sí, perder la vista del único ojo que tengo. Es por esto que autoridades de salud, seguridad, alertan y hacen un llamado a madres, a padres de familia sobre el riesgo de accidentes por pirotecnia durante las fiestas patrias, ya que los accidentes aumentan en estas fechas, siendo niñas, niños los más afectados, por lo que se recomienda mantenerlos alejados de cohetes, de palomas, luces de bengala, no almacenar fuegos artificiales en casa, en autos, además de estar en todo momento bajo la supervisión de un adulto. Paco. Vamos a hacer una pausa, pero más adelante el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, viene en camino a México. Su vuelo que inicialmente iba a Cozumel hizo escala en Bogotá y ahora se dirige a Tapachula para después ser llevado al altiplano en el Estado de México. Ya tenemos toda la información también en Mesa de Senadores. Mire, ayer en la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum defendió su decisión de nombrar a la heroína Josefa Ortiz Telles Girón sin el apellido de casada de Domínguez, con la finalidad de reconocer la identidad propia de las mujeres y rechazar la idea de que pertenezcan a alguien más. Sostuvo que esto responde a una visión feminista y de reconocimiento histórico. Y bueno, Hernán Bermúdez sigue en Colombia. En un inicio se esperaba que tras salir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, llegara a Cozumel en Quintana Roo, pero el viaje fue desviado e hizo una escala en el Aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia. De acuerdo con el portal de rastreo de vuelos FlightAware, que da seguimiento al itinerario del Bombardier Challenger 605, estaba previsto que saliera a las 7:20 de la mañana, hora de Bogotá, pero hasta este momento el vuelo está retrasado. Se tenía programado que llegara al aeropuerto de Tapachula, Chiapas, a las 8:37 de la mañana, hora de México, pero obviamente será más tarde. De ahí se prevé que lo trasladen al aeropuerto de Toluca o el Felipe Ángeles para ser llevado al penal del Altiplano en el Estado de México. Y bueno, por supuesto que es mesa de debate de los jueves. Está con nosotros Damián Cepeda, querido Damián. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte. Igualmente, muchas compañero. Gracias. Cuauhtémoc Ochoa, ¿cómo estás, mi querido Cuauhtémoc? Muy buenos días, gracias. Buenos días a ambos. Bueno, interesante, por supuesto, todo el contexto que estamos viviendo. Creo que menciona parte lo que se ha descubierto de la Marina Armada de México, el propio reconocimiento del almirante secretario, el reconocimiento de la presidenta de la República. Creo que esto podría ser la punta del iceberg, Damián. No, sin duda. Me parece que estamos ante el escándalo de corrupción más grande de la historia de México, me atrevo a decirlo. O sea, no recuerdo yo un caso que sea mayor que el que tiene que ver con huachicol fiscal. Cálculos nada más de IEPS, te hablan de más de 500,000 millones de pesos en los años del gobierno de López Obrador, pero de hecho ya en los últimos años el estimado es en 377,000 millones de pesos y 200,000 anuales, porque lo que hacen es comprar, digamos, gasolina en Estados Unidos, se compra más barata de entrada, ¿no? Además, cuando la cruzan haciéndola pasar por otro producto, no paga IEPS.
esa gasolina se vendiera aquí, pagara además IVA, ¿no? Y además está el diferencial de precio. Entonces, es multimillonario. Y te habla, yo lo he dicho, para mí muy lamentable, lo lamento, más allá de quién esté gobernando, pero te habla de la descomposición total del sistema político mexicano en el gobierno de Morena, de López Obrador, porque se pusieron de acuerdo varias instituciones. Es imposible hacer eso si no pones de acuerdo, pues no solo agentes aduanales y demás, sino la propia Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, que de hecho en algunos lugares ya está señalado, el SAT, aduanas, Pemex mismo y mucha gente, lo que te habla de un crimen organizado. Fíjate bien lo que voy a decir, la palabra que voy a usar, crimen organizado desde el Estado. Porque esa es la definición de delincuencia organizada. 3 o más personas puestas de acuerdo para delinquir de manera permanente. Me da gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el evidente escándalo, porque no es cierto que de la nada les nació combatir, no. Era un escandalazo de años que decidieron voltear por otro lado. Pero que en este momento, como sea, decidan actuar, me da mucho gusto. Nada más yo diría, espero que le quite el freno. ¿A qué me refiero con freno? Que cada vez que veo que avanzan, veo que le dedican el mismo tiempo a tratar de exonerar a los altos mandos. Llámese secretario de Marina y presidente de la República. Bueno, ayer ya no mencionó, nada más mencionó al presidente de la República, ya no mencionó al exsecretario de Marina en la conferencia de matutina. A mí la verdad es que me llama la atención las cifras que menciona Damián. Él habla como, esas cifras son como si toda la gasolina fuera huachicol fiscal. Creo que esas cifras son alarmantes, ¿sí? No son las correctas, digo, claro de que hay una actuación, pues está a la luz del día, ¿no? Pero él no habla, como nunca lo hace, del trabajo que hace hoy la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, la fuerza con la que presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado pues este tema que claro que es doloroso y claro que afecta al movimiento, pero hoy se ve que la estrategia de seguridad está funcionando. Hoy los 14 involucrados que ya están siendo condenados, que fueron 5 exagentes aduanales, 5 marinos, un ex marino, 3 empresarios. Y esto habla de que la presidenta está actuando, caiga quien caiga, venga de quien venga. Lo dijo el almirante en su momento, es duro de reconocer, pero hubiera sido peor callar. Y hoy, pues, las acciones de la presidenta Claudia en ese sentido es que hay que actuar en consecuencia. El mismo almirante del presidente Andrés Manuel hace 2 años inició la investigación. Y bueno, yo le diría a Damián que como siempre, pues son datos que no, como no tienen otra cosa que decir, quieren siempre tapar el mal gobierno que ellos tuvieron en su momento con la gran estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum de combate a la corrupción, de combate a la delincuencia organizada y de que hay que escuchar y trabajar y actuar en consecuencia, ¿no? Fíjate, a ver, primero, las cifras son completamente comprobables. ¿Cómo llegas a estas cifras? ¿Es público el volumen de exportación de Estados Unidos a México? Es público. Y es público el volumen de importación de Estados Unidos a México. ¿Cuánto es? El diferencial, 110 mil millones de pesos, nada más en cálculo de no pago de IEPS en un año. Más, son 600 mil litros diarios que tiene el gobierno. No, déjame, te doy, está documentado, está publicada las cifras. La acumulado, la suma de todo el sexenio de López Obrador, más de 500 mil millones de pesos. Pero no solo eso, hay una estimación de asociaciones de gasolineros y de agentes aduanales que han hecho públicos sus estimados. ¿Por qué? Porque lo que haces es, una cosa es que no paguen IEPS, pero otra cosa es, esa gasolina véndela en México, si no lo hubiera sido ilegal, hubiera pagado IVA. ¿Cuánto senador? Cuesta la diferencia? Déjame decírtelo. Está documentado, o sea, la cifra ni siquiera está controvertida, ¿eh? O sea, está documentada tal cual de cuánto es. Y yo lo que voy es, oye, espérame tantito, no me digas... Yo lo combatí. Este tema está con nombre y apellido desde hace años y decidieron voltear para otro lado. A los sobrinos políticos, nomás para quien me está escuchando, son sobrinos políticos del secretario de Marina, del presidente López Obrador, los que operaron esto. Personas a las cuales las promovió ¿quién? Porque llegó al Senado, yo estaba.
¿Quién las promovió? El gobierno de López Obrador. Se sabía, hace 3 años hay una escrito en medios con nombres y apellidos. Pero no solo eso, sino que operaron tipo mafia italiana. Resulta ser que se acercó un personaje de adentro a denunciar. ¿Qué creen que pasó con ese personaje? Lo mataron. Lo mataron. Después de haber denunciado la corrupción, también mataron a otro de aduanas. Entonces, hoy cuando ves eso dices, no, espérame, esto es crimen organizado. Yo por eso digo, qué bueno que la presidenta diga, quiero combatir. Pero, nadie nos vamos a creer el cuento de que esto es un tema que operaron unos cuantos sobrinos políticos. No, tiene que ir por toda la red, desarticularla. Y si eso le sumas otros casos como el de Tabasco, ¿no? Donde al secretario de Seguridad Pública se le está acusado de ser el líder del crimen organizado en ese estado, y le sumas Sinaloa, y le sumas Tamaulipas, y le sumas Michoacán, híjole, pues es que es un sistema. Eso es lo que yo quiero ver desarticulado. Me parece que la presidenta tiene una decisión que tomar. O va a fondo o lo solapa. Yo espero que vaya a fondo y acabe con la red. Mira, yo insisto, ¿no? Damián no reconoce hoy el trabajo que está haciendo la presidenta en torno a la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch. Hablas de temas del pasado, donde de Morena, ¿no? De quien haya sido, ¿no? O sea, yo no estoy tratando de defender nada. Yo lo que estoy diciendo es que hoy la presidenta está metiendo mano dura al tema del crimen organizado. Hoy hay acciones de los 14 detenidos, lo ha dicho, esperemos a las investigaciones. Hoy tú hablas de números muy alarmantes, donde tú dices que está documentado, sí, pero no hay evidencias en que la cifra en la que tú estás mencionando sea la real. Pero vamos, te doy por hecho que sea eso, ¿no? Es un dato oficial de Estados Unidos, es un dato oficial de México. Okay, aquí lo importante es lo que la presidenta está haciendo en torno a la delincuencia organizada. Y lo dijo en su discurso del día del desfile, lo confirmó o lo dijeron los dos secretarios, tanto el de la Marina como el del Ejército, que van a actuar en consecuencia. Y lo importante hoy es que la presidenta está actuando y está dando resultados. Y lo más importante es que está dando frente a lo que hoy representa este tipo de acciones, ¿no? A ver, yo sí reconozco que hay un giro en la estrategia de seguridad pública. No reconozco que tengan un resultado en disminución de violencia porque es una manipulación de cifras la que han hecho. Esa es la verdad. Pero sí pareciera que hay un sector de Morena diciendo queremos diferenciarlos. Lo que yo digo nada más es que se topa. Se topa. Es que, a ver, o sea, ¿tú quieres que haya más? Pues es que hemos venido hablando del tema, Damián. O sea, tú hace 6 meses no le dabas crédito a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. No. Hace 6 meses decías que la presidenta no actuaba en consecuencia. Hoy los resultados que ha venido dando, los 14, simplemente los 14 involucrados, el tema que tú estás hablando. Con todo respeto, pero es que yo no puedo aplaudir. Ella lo ha dicho claro, ¿no? Vamos a esperar a lo que dicte la investigación. Fíjate, ni siquiera está haciendo nada. Ni siquiera se Damián. ponen de acuerdo en sus posturas. Pero ¿quién no se pone de acuerdo? La presidenta y su equipo. Déjame decirlo. Las acciones las hace unas semanas dijeron que este asunto, no, es que la Marina lo autodenunció. ¡Ah, de veras! O sea, tú que lo operaste y tú que empoderaste a quienes hicieron el tema, me vas a decir ahorita el cuento de que hace 2 años tú pediste una investigación. Muy bien, ¿y por qué no hicieron nada, güey? ¿Por qué dejaron que continuara entrando no hay nada, el combustible ilegal? Dame un segundito. Ayer, hace 2 días, dice la presidenta, no, espérense, es que esta investigación empezó en marzo. ¿Ah, cómo? Entonces, todos los años, todas las denuncias que hubo, yo estaba en el Senado, es más, ¿por qué no lo denunciaste desde el Senado? Se denunció el PAN. El tema del huachicol. Del huachicol fiscal. N veces hay denuncias de penales ante Fiscalía, es un tema público, todo, y no quisieron hacer nada porque estaban empoderados. Hoy que les revienta el asunto con muertos. Pero lo revienta actuando la presidenta. No, claro que sí. No, se hace un escándalo. O sea, la detención de Hernán en Paraguay es día gratis. Después de haberlo tenido 5 años como cabeza de secretario de Seguridad Pública, pero la sabiendo que era presidenta de México. La presidenta de México en menos de 4 meses tiene aquí en México, ustedes con García Luna, todo el sexenio de Felipe Calderón no hicieron nada. ¿Quién gobernó después de Calderón? ¿Cuándo llegó la acusación? Ya no gobernaba el PAN. Por eso, pero o sea, no me puedes decir que nosotros no lo perseguimos. Felipe Calderón mató
a un general, sí, ¿Mató? por haberlo, ¿Quién sí, no me No, ese fue Morena, güey. No me acuerdo el nombre. No, al general al que mataron fue Morena. Fue a denunciar y luego amaneció muerto. En sus 6 años de presidente de la República nunca actuó en consecuencia. Con todo respeto, nunca detuvo a un personaje que fuera parte de su gobierno. Hoy la presidenta, déjame te digo, en tus acusaciones, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está actuando en consecuencia. Okay, bueno. Reconoce, a ver, Damián, nomás quiero escuchar. O sea, la presidenta no ha hecho nada en cuestión de seguridad. Yo estoy diciendo que no, estoy diciendo que el ¿tú quieres gobierno que de la noche a la mañana agarre y traiga a todos aquí? Yo estoy diciendo que el gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, convirtió al Estado en crimen organizado. Ahora Damián ya es juez, mira, en 2027 eso estoy diciendo. Va a haber jueces, ¿por qué no te inscribes y con el 4% del PAN a lo mejor ganas? Jefe de oficina acusado de lavado de dinero en sus casas de bolsas. Secretario de Gobernación acusado de haber puesto al líder del cártel en su estado como secretario de Seguridad Pública. Secretario de la Marina acusado de que sus sobrinos políticos eran los que operaban el huachicol fiscal. Y me quieren decir que el gobierno de Morena, de López Obrador, no tenía nada que ver. Por favor, yo lo que estoy vamos diciendo... a sacar los hijos de Marta Sagún. ¿De crimen organizado? No, que pero sepa, es casi lo mismo. Saquearon al país. Okay. O sea, si tú tienes una acusación de corrupción de cualquier persona, Claudia Sheinbaum no ha hecho nada. Sí, creo que está haciendo. O sea, de la noche a la mañana quieres que ella acabe con la delincuencia que inició Felipe Calderón. No, el crimen organizado del huachicol lo inició Morena. Ni siquiera se podía importar gasolina y diésel. No, pero había huachicol, había otro tipo de huachicol. No en esta dimensión. Bueno, claro, yo con todo respeto, pero que yo sepa, no se le ha acusado a ningún gobierno del pasado de organizar células de crimen organizado. Y como ningún gobierno del pasado ha traído delincuentes de su mismo partido a ser juzgados. Metieron al bote un montón de gobernadores, perdón, pero sí. Ustedes no. El gobierno del PAN metió, en el caso de Veracruz, al exgobernador de Veracruz. ¿A quién? En Chihuahua, al exgobernador de Chihuahua. Duarte lo metió Peña. A Duarte lo metió Peña. A Roberto Sandoval lo metió Peña. ¿Qué metió a Duarte? Claro que sí. Eran gobiernos estatales del PAN los que metieron las denuncias, con todo respeto, sí. Y también gobiernos locales y gobierno federal. También. Entonces, cuando dicen que no ha habido en el pasado responsabilidad, es más, un presidente metió al hermano de otro expresidente en pasados gobiernos, no del PAN. Pero claro que ha pasado en el país y qué bueno. Lo que hoy yo digo es, oye, este problema es muy grave, hay que actuar. Me da gusto que la presidenta esté abriendo investigaciones. Qué bueno. Yo lo único que digo es que al mismo tiempo exonera a los jefes. Porque al día siguiente de cuando hicieron la detención... Cuando la presidenta lleva apenas casi un año de ser y ha actuado en el tema de huachicol, delincuencia organizada y como lo ha dicho, caiga quien caiga. Sí, nomás que actos seguidos salen a decir no hay manera que el secretario de Marina... Lleva 10 meses, bueno, pues, 11 meses. Entonces que no diga eso. Porque cuando sale ¿Por qué no te esperas? Porque hace 6 meses decía que no iba a hacer nada. ¿Y por qué no se espera y que no lo exonere? Ayer mismo, ¿qué dijo el presidente López Obrador? No. Todos sabemos que no tiene nada que ver. Ah, bueno, entonces no va a haber investigación. No, como no vino Mancera y no viene a hacer su chamba, tengo que mandar una pausa. Está muy interesante esta discusión y por supuesto la vamos a retomar la próxima semana. Cuauhtémoc, gracias, Damián, muchísimas gracias. Damián. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más, no se vaya. Esto es Imagen Noticias. El momento agradable del día de saludar a mi querida Paola Rojas. Mi Pau, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Qué bueno, Paco. Vamos a tener el seguimiento a la expulsión de Paraguay del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., presunto líder de la barredora, que ya está por llegar a México para enfrentar a la justicia. Además, esto que reveló la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el accidente de la pipa en Iztapalapa, que chocó 2 veces antes de volcar. Toda la información importante aquí en unos minutos y me va a encantar, Paco, que me acompañen. Aquí estaremos, por supuesto, mi Pau. Besos. Pensé que Claro, te ibas a despedir así nomás. Nunca. Y dije, ¿cómo? ¿Y la reconciliación para cuándo? Seco nunca. Nunca. Ah, no, ni yo, ¿eh? No. Muchos besos, Adiós. Adiós.
Bueno, ya le presentamos estas imágenes que son verdaderamente terribles. Son estudiantes del CETI 78 en Altamira, Tamaulipas, que agredieron a su directora, Julio César Barrón Morales, por presuntos casos de acoso en contra de alumnas y personal del plantel. Pues bueno, la manifestación inició como un reclamo estudiantil, pero terminó con violencia. Los jóvenes comenzaron a romper vidrios, ventanas y mobiliario del edificio administrativo para después golpear al director hasta derribarlo. El docente tuvo que ser resguardado por la guardia y comenzaron las investigaciones. Mira, yo lamento mucho porque por supuesto este señor puede ser que sea culpable de todo lo que lo están acusando, pero en este momento estás desvirtuando, ¿no?, la acusación que estás haciendo. El momento que lo estás golpeando, estás desvirtuando totalmente el momento que tú ya estás cometiendo ilícitos, estás cometiendo delitos como es romper los vidrios, pues estás desvirtuando totalmente la ¿Qué la pasó acusación. antes? A ver, también hay que entender aquí, a lo mejor, digo, no tiene la madurez suficiente para reaccionar estos chavos, pero ya había habido denuncias, no los habían hecho caso. Sí, exactamente. O sea, eso fue una reacción ante una frustración previa. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo Sí. agarras y No puede ser. la escuela? La violencia, este país tiene una historia terrible en donde la violencia cuando llega a las aulas, los resultados son pésimos. Totalmente. En 68 tenemos lo que le pasó al chavito este que golpeó al maestro en la cara que porque supuestamente era acosador. Y si bien son acosadores, las aulas están para el diálogo y para el debate. Se tiene que llegar a las últimas consecuencias de una manera creativa y no a los golpes. Y además, el alumnado y el profesorado ahorita en México deja mucho que desear y no se puede entender estos radicalismos. Y terminan ensuciando también todo ese proceso de investigación. Exactamente. Y esta situación lo único que hace es que exaspera obviamente a las partes. La defensa de esta persona, si es culpable o no, va a utilizar estos argumentos para salir de este problema y termina pasando una injusticia, ¿no? Pero mira, sí, efectivamente, supuestos abusos de alumnas no se habían hecho las diligencias, exactamente, o las investigaciones correspondientes. Efectivamente, hay una explosión, ¿no? Como le estamos viendo en este momento, pero se tiene que acudir a instancias legales en primer lugar. Y si acudieron a instancias legales, pues tiene que haber ahí una consecuencia donde no hicieron caso acerca de estas, ¿no, Y de Paco? denunciantes pasan a ser denunciados. Es eso, grave problema. es la situación que vemos lamentablemente pero muy frecuente en este país, ¿no? Quieres hacer las cosas bien. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del maltrato animal, que es a lo mejor que estoy un poquito más empapada. Quieres hacer las cosas bien, vas y metes una denuncia, pero nadie hace nada y termina la gente harta reaccionando de esta manera que no es justificable, no está bien, pero viene siendo la consecuencia de que nuestras autoridades no hacen su trabajo. Así es, aparte, precedentes, ¿no? esta manifestación empezó como pacífica, ¿no?, con los chavos y demás, y luego pues escaló a esto que estábamos viendo en el video, y lamentablemente en este país el 90% de las denuncias no proceden, ¿no? pasa O sea, nada. no pasa nada. Sí. Entonces también los llevan como a estos últimos casos, pero no, Por eso la gente no es la denuncia. razón. Está mal, lo sé, pero Sí. la gente dice, ¿para qué voy a denunciar, perder mi tiempo si no va a pasar nada? La famosa justicia por su propia mano nunca ha llegado. Pero dejen hablar a Mónica, por favor. No, ya se me olvidó lo que decir, hermanito. Pero no, tienen razón. En verdad, no. Me refundo en su fundamento. No sé, exactamente. Sí. Como No, una me refundo en el me fundamento refundo en el del fundamento, sí, porque fundillo, ustedes en el y sí fundillo. había Pero déjenla, porque anteriormente. luego trae datos, Ok. porque sí. No, hermana, pero adelante. No, dejemos hablar a Nuri, porque en verdad por eso- mi Nuri es Porque se va a una casar. mujer No te quiero, inteligente, es una No, los mujer quiero, muy, los quiero. no, Muy no, poblana, los quiero. muy poblana. Muy poblana. Bueno, decía eso, que la violencia nunca va a estar justificada, o sea, estos Sí, actos no sí. se pueden hacer. Y luego Sí. tenemos la contraparte de los maestros, que desafortunadamente también en este país ya están muy desmotivados porque tienen sueldos muy bajos, salarios Sí. muy bajos también. Entonces, ven este tipo de cosas que todos los alumnos se le van a al maestro o al director, también eso no Qué era nada bárbaro. justo. Como las frases que dices, casi nos haces llorar a todos. Y Eso, va a llover. Nuri. Adiós. Hoy sí, dicen que